Continuamos, hermanos. Permitidme hacer un repaso muy breve. Anoche el pastor Moisés nos habló de la triste condición del ser humano. Los hijos de Adán son por naturaleza malos, culpables, esclavos del pecado, esclavos del diablo e impotentes para remediar su situación. Pero gracias a Dios hemos estado diciendo que ese no es el final de la historia. Dios es rico en misericordia, Dios es fuerte para salvar, y al mirar a los hombres en sus pecados, en lugar de reservarlos a todos para el juicio, como hizo con los ángeles que pecaron, con los demonios, Dios decretó antes de la fundación del mundo, de manera inmutable, predestinar a cierto número de personas, no siendo mejores ni peores que los demás, sino hallándose en igual miseria que todos, y puso a Cristo también desde la eternidad, por mediador y por cabeza de todos los predestinados y por fundamento de la salvación de ellos. Ahora bien, hermanos, Dios no solamente establece el objetivo de redimir a los escogidos, sino que Dios establece los medios. Dios establece el objetivo es dar vida eterna a los escogidos. Pero Dios también establece cómo lo va a hacer. ¿Por qué causa? ¿Por qué medios? ¿Cómo lo va a hacer? Y en este sentido, dos cosas. Por una parte, Cristo tendría que morir de manera vicaria. Vicaria quiere decir sustitutiva. De manera vicaria, tendría que morir por ellos. Y por otra parte, el Espíritu Santo tendría que operar en el alma de cada uno de ellos, aplicando la redención obtenida por el Hijo. Así que el objetivo, dar vida eterna a los escogidos. ¿Cómo? Bueno, Cristo tendrá que morir de manera vicaria por ellos. Y en segundo lugar, el Espíritu Santo tendrá que hacer una obra sobrenatural poderosa para aplicar la redención a cada uno de ellos. En los próximos minutos lo que vamos a hacer es mirar la primera de esas cosas. La muerte vicaria de Cristo, la expiación particular de Cristo en favor de los escogidos. Y mañana el pastor Moisés nos hablará de esa obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de los escogidos. Vamos a abrir la palabra de nuevo. Os invito a hacerlo en Romanos capítulo 8. Leeremos del 28 al 32. Romanos 8, 28 al 32. Y dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y ahora quiero que estéis atentos, muy atentos, especialmente atentos, porque lo que sigue es lo que quiero destacar. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Señor, de nuevo delante de tu palabra, de nuevo consciente de que sin la ayuda de tu Espíritu nada podemos entender, nada podemos recibir. Todo va a ser un ejercicio intelectual que no tendrá provecho. Por eso te rogamos que en tu misericordia tú te muevas, Señor, en medio de nosotros. Tú alumbres nuestro entendimiento. Y mientras, Señor, hablamos y escuchamos, ocurran milagros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
Ahora, antes de iniciar, quiero abrir un pequeño paréntesis para explicar esta expresión. ¿Qué debemos entender por todas las cosas? ¿Qué debemos entender por todas las cosas? Cuando el apóstol Pablo dice que Dios nos dará con Él, con Cristo, todas las cosas, no está queriendo decir que Dios nos va a dar cualquier cosa que nosotros podamos desear. No está diciendo eso. Está diciendo que nos dará todas las cosas que pertenecen a la salvación. Todas las cosas que necesitemos para llegar finalmente al cielo, para heredar la vida eterna. Toda la gracia que se requiere para forjar en nosotros la imagen de Cristo. Recuerda el contexto, ¿no? Dice que los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, todo lo que nos va a hacer falta en nuestra vida para que ese gran propósito de Dios se cumpla, todo eso está garantizado para nosotros porque Dios nos ha dado a su Hijo. Y habiéndonos dado a su Hijo, con Él también nos dará todo lo demás para que alcancemos la salvación. Como digo, como ya he dicho, todas las cosas se refiere a cualquier cosa que yo pueda imaginar, desear. Por ejemplo, Pablo en una ocasión pidió que Dios le librara del aguijón que lo estaba torturando. Líbrame, Señor, líbrame, Señor, líbrame, Señor. 3 veces se pidió eso. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No te voy a librar, Pablo. Pero con Él nos dará todas las cosas. Efectivamente, todas las cosas que Pablo necesita para ser conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo y para alcanzar la gloria. Entonces, Pablo, quédate con ese aguijón que te va a venir bien. Es incómodo, pero yo sé lo que estoy haciendo. Bástate mi gracia. Mi gracia. Tú necesitas sabiduría. Sabiduría te voy a dar. Necesitas fortaleza. Fortaleza te voy a dar. Consuelo. Consuelo te voy a dar. Todas las cosas están garantizadas. El Padre nos dio al Hijo y en el Hijo, ¿cómo no nos dará la sabiduría que necesitamos para recorrer la senda cristiana, el camino estrecho? ¿Cómo nos negará el consuelo que necesitemos? ¿Cómo nos negará la fortaleza en medio de la tentación? A lo mejor nosotros le pedimos una casa nueva y el Señor nos dice no. O sí. Pero tal vez muchas cosas que podamos pedir nos dice no. Pero lo que nunca nos faltará es la gracia necesaria para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Esto sé, el Señor está por mí, dice el salmista. El Señor cumplirá su propósito en mí. Porque habiéndome dado el Hijo, me dará con Él todas las cosas. Ningún enemigo podrá luchar con éxito contra mí. Porque Dios es mayor. Ni Satanás ni el mundo van a conseguir apartarnos del camino al cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Y ciertamente Dios está con nosotros. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios está por nosotros? Y por tanto ninguna cosa necesaria para la salvación nos va a faltar. Bueno, estamos seguros de que Dios está por nosotros porque Dios no ha escatimado a su propio Hijo. Dios ha entregado a su propio Hijo a nuestro favor. Dios nos ha amado al punto de darnos al Hijo de su amor y por lo tanto sabemos que ese amor no va a cambiar nunca. Esta es la idea, hermanos, y espero no perderos aquí. La muerte de Cristo por nosotros es la garantía de que todos aquellos por los que Cristo murió van a ser sostenidos hasta el final. Nunca van a carecer del suministro del Espíritu Santo. O la suministración, como dice Reina Valera del 60, la suministración del Espíritu Santo. Ahora, imagínate por un momento, vamos a ponernos en esta escena, que tienen la oportunidad de hablar con el apóstol Pedro después de que ese hombre, en su debilidad, ha negado a Cristo. Pedro, que dijo que no lo iba a negar, ha negado a Cristo, ahora se siente fatal, está llorando, está decaído, está abrumado y te piden que lo alientes y que lo hagas con este versículo, que uses este versículo para consolar al apóstol Pedro. ¿Qué le diría? En medio de su vergüenza por la deslealtad al Señor, ha comprobado su inconsistencia y ahora tiene el temor de no tener las suficientes agallas, la suficiente fortaleza de llegar hasta el final y te dice, hermano,
Yo nunca tuve que salir del lago, me voy al lago, si lo mío es pescar. Y ya ves, soy un desastre. He dicho que voy a seguir al Señor y mira, lo he traicionado en toda su cara. En el momento de la verdad he sido un desastre. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué dirías a la luz de este texto? Yo le podría decir algo así: sí, hermano Pedro, eres débil. De hecho, es más débil de lo que ahora mismo piensas. Pero ten ánimo. Dios está por ti, hermano. Dios ha prometido que no te va a faltar nada de lo que necesites hasta llegar a la Sion celestial. No te va a faltar nada. Tus fracasos no alteran el amor de Dios. Él te amó cuando le odiabas. Él te amó cuando disparabas todas tus armas contra Él. Entregó al Hijo para morir por ti. El Hijo se bebió todo el infierno para que tú no tuvieras que ser condenado. Así que, pero, hermano, eres débil, pero si Cristo ha muerto por ti, nada te falta. Nada te faltará. Mañana tendrás la fuerza que necesitas. Mañana tendrás una fe renovada. Mañana tendrás la sabiduría que necesitas. Mañana tendrás la disciplina. También la vara, si la necesitas, Dios te dará la vara también. Mañana tendrás los consuelos, porque que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por ti, hermano mío. ¿Cómo no te va a dar todas las demás cosas hasta que descanses en el regazo de Dios en el cielo por los siglos sin fin? ¿Estás de acuerdo? Sería un buen consuelo, ¿no? Es potente el argumento de Pablo, ¿no? Que no es Pablo, que es del Espíritu Santo. Ahora, cambiamos la escena. Imagínate que en lugar de Pedro se trata de Judas Iscariote. Acaba de traicionar al Señor. Su conciencia está turbada. Pregunto, ¿tú podrías decirle a Judas Iscariote: Judas, puesto que Jesús murió por ti, todo va a estar bien? Judas, la muerte de Cristo por ti es la garantía absoluta de que nada te faltará. La muerte de Jesús es la garantía absoluta de que todos aquellos por quienes Cristo murió van a ser sostenidos hasta el final. No van a carecer del suministro del Espíritu Santo. ¿Tú podrías decirle eso a Judas? Tú podrías decir: tranquilo, Judas, Él orará por ti para que tu fe no falte. No podrías. ¿Me vais siguiendo el argumento? ¿Por qué no podrías? Porque de hecho sabes cuál es su fin. Judas es el hijo de perdición. Judas está condenado. Judas no está entre los salvos. Ahora, la lógica entonces del versículo no funciona con los que se pierden. ¿Te das cuenta? Funciona con Pedro, funciona con el creyente, pero no funciona con Judas. Porque es evidente que Judas no ha recibido todas las cosas que pertenecen a la salvación. Pablo dice que si Cristo ha muerto por ti, vas a recibir de la mano del Padre todas las cosas. Pero hay un montón de personas que se pierden y no reciben todas las cosas que pertenecen a la salvación. Y hermanos, si Jesús ha muerto por cada persona sin excepción, y no obstante la mayoría de ellos se pierden y no reciben todas las cosas que pertenecen a la salvación, el argumento de Pablo es un fiasco. No funciona. El argumento de Pablo es un argumento malo. Si el Padre entregó al Hijo para morir en favor de Judas, y en favor del anticristo, y en favor de las almas que ya estaban en el infierno cuando Cristo moría en la cruz, si el Padre entregó al Hijo para morir por esas personas, el argumento de Pablo no ofrece ningún consuelo. Imagínate, yo te digo: hermano, ten ánimo, hermano, porque si el Padre entregó a Jesús para morir por ti, no te va a faltar fuerza que necesitas para llegar al cielo. Y tú me puedes decir: hermano, pero Israel, un momento, Jesús ha muerto por todos, ¿no? Por cada persona. Yo te digo: sí. Pero la mayoría se va al infierno. Bueno, sí. Entonces, ¿qué clase de consuelo me estás dando? Yo podría ser uno de esos por los que Cristo murió y finalmente termino en el infierno. ¿Se entiende el argumento?
Pero hermanos, el argumento no es malo. El argumento es un excelente argumento. El argumento es un argumento del Espíritu Santo. Si Judas no recibió todas las cosas, si Jesús no oró por Judas de la misma manera en que oró por Pedro, para que su fe no faltara, es porque el Cordero Jesús no había muerto a su favor. El Padre no había dado al Hijo para morir por Judas, pero sí para morir por Pedro. Esta es quizás la doctrina de las que vamos a ver, creo, más difícil de aceptar emocionalmente. Y yo espero que el Señor me da gracia de poder explicar. Y no te preocupes si tienes muchas dudas. Repito lo que dije al principio. Yo he compartido estas cosas a personas que no estuvieron de acuerdo y que eran más piadosos que yo. ¿Me explico? No presumo de creer que si yo creo en estas doctrinas, que yo creo que es verdadera, eso nos hace más espirituales, nos hace más maduros o más santos que otros. No es así. Ahora, lo que sí es verdad es que en la medida en que vamos descubriendo la verdad de las Escrituras, nuestro cristianismo se robustece, nuestros corazones se afirman y somos pulidos, más pulidos, para darle más gloria al Señor. ¿Por quién murió Jesús? ¿Cuál es el alcance del sacrificio de Cristo? Eso es lo que nos queremos preguntar en los minutos que tenemos por delante. Dice, vuelvo a leer el texto, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por quién murió Jesús? Por todos nosotros, dice Pablo, por todos nosotros. ¿Quiénes están incluidos en esta expresión, todos nosotros? Hermanos, estoy persuadido, estoy completamente convencido de que aunque el sacrificio de Cristo fue suficiente para expiar los pecados de Judas y los pecados del anticristo y los pecados de las personas, de todas las personas que jamás hayan existido, el sacrificio de Cristo era suficiente para perdonar los pecados de 1000 mundos. Pero estoy convencido de que el designio de Dios al entregar a su Hijo fue redimir efectivamente solo a aquellos que el Padre escogió en la eternidad y el Padre dio a su Hijo como un regalo de amor. A esta doctrina la llamamos la redención particular o la expiación particular. Otros la conocen como expiación limitada. Me gusta más llamarla redención o expiación particular, porque parece limitada. No sé, alguno puede pensar, ¿cómo podemos limitar el valor del sacrificio de Cristo? Pero en realidad todos lo limitamos. Algunos lo limitamos en su alcance. Por ejemplo, yo creo que el sacrificio de Cristo fue eficaz solamente, el Señor, el Padre, donó al Hijo para que muriera por aquellos que Él había escogido. Sin embargo, otros lo limitan en su poder. Y ahora lo vamos a estar viendo. Cristo murió de forma vicaria, es decir, de forma sustitutiva, de forma representativa. La Biblia dice, en primer lugar, por muchos. Mira estos textos, los voy a leer rápidamente. Dice Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. No dice a todos, a muchos. Mateo 20, 28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, no todos, no cada persona, muchos. Mateo 26, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Cómo que muchos, Señor? No se derrama por cada persona, por muchos. Hebreos capítulo 9, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. En segundo lugar, Cristo murió por los suyos, por aquellos que el Padre le dio. Dice Juan 17, Jesús orando al Padre, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti.
por cuanto le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Le has dado vida eterna, Padre, tu Hijo, para que dé vida, o sea, le has dado autoridad, para que dé vida a todos los que le diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Y un poquito más adelante dice, y por ellos yo me santifico, por ellos. Yo me consagro a mí mismo a la cruz, me consagro a mí mismo como cordero sustituto de ellos, los que tú me diste. En tercer lugar, Jesús murió por sus ovejas. Juan 10 dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas. Y un poco más adelante dice, y pongo mi vida por las ovejas. En cuarto lugar, Cristo murió por su iglesia. Efesios capítulo 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En quinto lugar, Cristo muere por los escogidos de Dios. Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. El que murió por ellos, por los escogidos. Por lo tanto, ¿quién acusará a los escogidos? En sexto lugar, Cristo murió por el pueblo de Dios. Isaías 53, de nuevo, fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y por último lugar, Cristo murió por los hijos de Dios que estaban dispersos. Uno de ellos, Caifás, dice Juan capítulo 11, que ese año el sumo sacerdote les dijo, ustedes no saben nada en absoluto, no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación, y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, hermanos, antes de la constitución del mundo, el Padre predestinó un pueblo para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, y la muerte y la resurrección del Señor Jesús tuvo por objeto llevar a cabo ese propósito. Cuando Pablo escribe a los romanos diciendo que el Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, no está pensando que en ese todos nosotros esté incluido cada persona que ha pisado el planeta. No, Pablo está pensando en el pueblo de Dios, los hijos dispersos, las ovejas de Cristo, la iglesia, los muchos que el Padre dio al Hijo en las entrañas de la eternidad. Y quizá alguno esté pensando en este momento, un momento, Israel, un momento. ¿Y qué hacemos con la cantidad de textos que afirman que Cristo murió por todos, que Cristo murió por el mundo? ¿Qué hacemos con estos textos? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué podemos hacer con Juan capítulo 6, versículo 51, donde Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré será mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo? ¿Qué hacemos con eso? O con Juan capítulo 1, versículo 29, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de nuevo. O primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Israel, ¿cómo me dice que Jesús no murió por todo? Delante de este versículo, Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O primera de Timoteo capítulo 2, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Está claro? ¿O qué hacemos con Hebreos capítulo 2? Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Parece claro que Jesús fue a la cruz para darse en sacrificio vicario por
cada persona sin excepción. Repito, la muerte de Jesús es suficientemente valiosa para expiar los pecados de cada persona que ha existido. Para expiar los pecados de 1000 mundos, si hubiesen existido 1000 mundos. Sin embargo, no creemos que ese haya sido el pensamiento, el propósito, la idea de Dios. Yo estoy convencido que estos textos que acabo de leer se pueden explicar muy bien, se pueden explicar satisfactoriamente, sin necesidad de hacerles decir que Jesucristo murió de manera vicaria por cada persona que ha existido. Mirad, hermanos, en la Biblia los términos todos y mundo no se aplican generalmente en sentido absoluto. La mayoría de las veces se aplican en sentido relativo. Y os voy a poner algunos ejemplos. ¿Verdad que en algunos pasajes el término todo se refiere a todo sin excepción y el término mundo se refiere bueno, no sé, no, ahora mismo no recuerdo si hay alguna ocasión en que mundo se refiere a todo el mundo, pero la mayoría de pasajes, cuando aparecen estos términos, todos o mundo, no hace referencia a todos los hombres sin excepción, sino más bien está aludiendo a todos los hombres sin distinción, no sin excepción, sino sin distinción. Es decir, toda clase de personas, ricos, pobres, hombres, mujeres, todos sin distinción. Os pongo un ejemplo. Pablo escribe a Timoteo, y en su primera carta, en el capítulo 2, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Ya puede ir empezando. Si todos los hombres se refiere a todas las personas sin excepción, tienes tarea. Ahí todo, perdón, ahí todo no puede entenderse como cada persona sin excepción. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Exhorto, estoy animando, estoy instando a que se hagan oraciones rogativas por todas las personas sin distinción. Y sigue diciendo, ¿no? Sigue diciendo, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios y Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que, como digo, lo que el Señor lo que Pablo está queriendo decir es que debemos orar por toda clase de personas, sin hacer acepción de personas, los humildes, los poderosos, los blancos, los negros, los del Barça, los del Madrid, por todos tenemos que orar. Hasta por los de Madrid, ¿sí? Y Dios quiere salvar a toda clase de personas. Dios quiere salvar a toda clase de personas. Eso es lo que se está queriendo decir el pasaje. Por su parte, la palabra mundo se usa una y otra vez en el Nuevo Testamento en un sentido restringido. Por ejemplo, cuando Lucas en el capítulo 2 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César de que todo el mundo fuese empadronado. Pero Lucas no está esperando que sus lectores lleguen a la conclusión de que todos los habitantes de la tierra tuviesen que empadronarse. Aquí mundo se entiende de manera restringida. Aquí mundo se debe entender como todos los ciudadanos del Imperio Romano. Ya está. O por ejemplo, Juan en el capítulo 1 dice: en el mundo estaba, hablando de Cristo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, fíjate que por una parte dice: el mundo no le conoció. Ahora, si mundo aquí se refiere todas las personas sin excepción, entonces ¿por qué luego dice a todos los que le recibieron? Pues si acaba de decir que el mundo no le recibió. No, pero aquí mundo no alude a todas las personas sin excepción, sino a un número amplio. No se debe entender de un modo absoluto. ¿Me seguís? Pero principalmente, cuando se utiliza la palabra mundo en estos textos, se utiliza para hacer contraste con el pueblo judío. Por ejemplo, cuando Juan, el apóstol, en su primera carta dice:
Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Lo que Juan estaba diciendo es que Jesús, porque algunos pensaban que el Mesías era el socorro de Dios para la nación de Israel. Punto final. Y Juan dice, no. El Mesías es la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por los nuestros, por los judíos. Es la propiciación por los pecados también de las naciones, los pecados de los gentiles, los pecados de personas que no pertenecen a nuestra nación. Porque la voluntad del Señor es salvar a personas de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Así que podríamos seguir viendo cada uno de los textos, pero no tenemos tiempo. Pero si los leemos con cuidado, todos estos versículos pueden explicarse de manera satisfactoria, de manera honrada, sin necesidad de atribuirles el sentido de que la muerte de Cristo tenía el propósito de alcanzar a cada persona sin excepción. Ahora bien, dicho eso, yo creo que la clave para poder entender esta doctrina estriba en entender la naturaleza de la expiación. Es decir, ¿qué pasó realmente en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó exactamente en el Calvario? ¿Qué se logró a través de esa muerte? Y con todo respeto digo esto, y no quiero ofender a nadie, pero debo decirlo. Con todo respeto, yo creo que los que creen que Cristo murió por cada persona sin excepción, pueden ser muy piadosos, pueden ser dignos de imitar en su vida, en su seguimiento a Jesús, pero no han terminado de entender bien qué pasó en el Calvario. Como digo, muchos de ellos son cristianos excepcionales, pero no terminan bien de encajar las piezas de la naturaleza de la expiación, de lo que Cristo logró allí. La muerte de Cristo responde a las 4 necesidades fundamentales que nosotros tenemos como pecadores. En primer lugar, nosotros somos pecadores culpables. Hemos violado la ley de Dios y merecemos muerte. Merecemos el castigo. Por eso, en Hebreos capítulo 9, versículo 26, dice, ahora, en la consumación de los siglos, Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Y qué dice? Para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. Una pregunta. O sea, que Cristo se presentó por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Una pregunta, hermano. ¿Lo logró? Pregunto. ¿Vino a quitar del medio el pecado? ¿Lo logró? ¿Qué logró? ¿Qué logró? Logró quitar de en medio el pecado. Cristo quitó de en medio el pecado. Se presentó para quitar de en medio el pecado y quitó de medio el pecado. Dios no intenta cosas. Dios las hace sencillamente. Se presentó a sí mismo para quitar de en medio el pecado y quitó de medio el pecado. Removió la culpa, revocó la maldición. Cristo no murió simplemente para hacer que los pecados fueran perdonables. Cristo murió para quitar de en medio el pecado. En segundo lugar, nosotros no solamente somos pecadores culpables, sino que nosotros hemos provocado a Dios y merecemos sufrir su ira. Merecemos el golpe de la espada divina. ¿Recuerdas cuando el hombre pecó? Dios lo expulsó, lo excomulgó, lo echó del jardín. Y puso una espada que se revolvía hacia todos lados. Una espada que era el aviso de Dios, como póngase bien en el jardín, te descuartizo. Acabo contigo. Porque Dios es santo, Dios no puede tener comunión con el pecado. Dios desenvainó su espada contra el hombre. Dios está airado contra el impío todos los días, dice la Escritura.
Y esa espada que se revolvía era el aviso de Dios. Estoy enojado contigo, somos enemigos. Si pones un pie en el huerto, eres hombre muerto. Los hijos de Adán tienen un problema, un problemón. Por eso, el apóstol Juan dice en 1 de Juan, capítulo 4, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. ¿Qué es propiciación? Propiciación es un sacrificio que apacigua la ira, que aplaca el furor. Aplaca el furor. Como tesa la frente de Dios, suaviza las arrugas de Dios, porque Dios ha fruncido el ceño contra el pecador. Pero el sacrificio de Cristo es una propiciación, es un sacrificio que aplaca la ira, que hace bajar el furor. Y Dios entonces descansa. Y hermano, dice que nos amó y envió a su Hijo en propiciación. Cristo se presentó para hacer un sacrificio propiciatorio. Pregunta, ¿lo logró? ¿Y qué logró? Aplacó la ira de Dios. La tormenta del furor de Dios amainó, se calmó. Dios puso su arco sobre nuestras cabezas. Se acabó el diluvio. Ya Dios no está enojado con nosotros. Mira, hermano, una pregunta trampa. No responda en voz alta si la venganza es buena o mala. La venganza es buena. Sí, es buena. Estoy en serio. ¿Cómo se le llama a Dios? ¿El Dios de qué? El Dios de las venganzas. La venganza es mala cuando nosotros la hacemos. Dios ha dicho, tú no. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza. Pero el que la hace la tiene que pagar. Las cosas no se pueden quedar así. Dios tiene que poner a cada uno en su sitio. Dios tiene que dar el pago. Pero lo que te dice es, tú no. Tú confía en mí. Yo soy el Señor, yo soy el Dios de la venganza, yo soy el vengador de la sangre, yo daré el pago. Mía es la venganza. Tú no. ¿Y qué hizo Dios en la cruz? Se vengó. Ejecutó su venganza contra los pecadores. Pero bendito sea su nombre. En lugar de hundir su espada justiciera que se movía hacia todos lados, en lugar de hundirla sobre tu pecho, la hundió sobre el pecho de su Hijo amado. Estaba allí sustituyéndote a ti. La espada se llenó de sangre. Dios consumó su venganza. Y una vez que Dios consumó su venganza, tomó la espada y la envainó. Se acabó. Ya Dios no está airado. Su sacrificio es un sacrificio que apacigua la ira, que aplaca la ira. Ya Dios no está enojado, su frente no está arrugada contra nosotros. Ahora Dios nos puede sonreír y poner su arco iris en las nubes. ¿Lo logró Cristo o no lo logró? Pues claro que lo logró, hermano. Lo repito de nuevo, que el Señor no intenta cosas, que las hace. En tercer lugar, nosotros somos esclavos del pecado y del diablo. Y por eso Pablo dice cuando escribe a Tito, quien se dio a sí mismo, hablando de Jesús, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Redimirnos. La redención es un rescate por medio de un pago. Nos sacó del mercado de esclavos, dando un pago, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha. Nos redimió. Vino para redimirnos. Pregunta de nuevo. Ya la sabéis, ¿no? ¿Lo logró? ¿Logró rescatarnos? ¿Logró sacarnos del mercado de esclavos dando ese pago, pagando con su sangre preciosa? Pues claro que lo logró. No solamente dio el pago, sino que efectivamente nos compró para sí mismos. Nos sacó debajo el yugo de Satanás
Pablo, cuando escribe a los colosenses, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Redención por su sangre, el perdón de pecados. Y en Apocalipsis capítulo 5 dice, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. En una ocasión estaba yo cerrando la puerta del local nuestro y mi hermano me preguntó, todavía yo no había entendido bien estas doctrinas. Pero mi hermano me sorprendió con una pregunta. Me dice, oye Israel, una pregunta. ¿Jesús murió por Judas? ¿Murió por Judas Iscariote? Y yo que estaba allí cerrando, yo estaba tan tranquilo y me mete en un problema teológico. ¿Cómo? ¿Que se murió por Judas? Me quedé así. Y le dije, mira Abraham, que se llama mi hermano Abraham, cuando yo voy a una tienda y pago por un producto, lo llevo. No lo dejo ahí, me lo llevo. Y esa fue mi respuesta. Pero la cosa es que yo me quedé pensando en eso. No me había planteado yo eso nunca en mi vida. Pero hermanos, cuando el Señor paga por alguien, se lo lleva. Él nos redime. No nos hace redimibles. Nos redime, hermano. Nos compra. Nos lleva. Nos hace suyos. Nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y por último, en cuarto lugar, por último de este punto, Luego entramos en otro punto más. Por último, somos enemigos de Dios. Hemos dicho que somos pecadores culpables, hemos dicho que hemos provocado a Dios y merecemos sufrir su ira. Hemos dicho que somos esclavos del pecado y del diablo. Y ahora, en cuarto lugar, somos enemigos de Dios. No solamente que Dios está irado con nosotros, es que nosotros le odiamos a Él. En nuestro corazón no hay paz hacia Él. En nuestro corazón hay bronca, hay guerra contra Él. Nos hemos pervertido y luchamos contra Dios. Son rebeldes. Por eso, Pablo dice, escribiendo a los Corintios en su segunda carta, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. Y Romanos 5:10, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados. Así que Cristo vino a morir, ¿para qué? Para reconciliar, para volvernos a Dios, para tornar nuestro corazón a Dios. Pregunta, ¿lo logró? Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Hermano, Dios estaba en Cristo reconciliando, no intentando reconciliar. Dios estaba reconciliando, no intentando reconciliar. Te lo he dicho 2 veces, te lo digo la tercera vez, Dios no intenta. Dios lo hace. Ahora nosotros tenemos paz, ahora somos hechos cercanos, ahora disfrutamos de comunión con el Señor. Y cuando Cristo gritó como un campeón desde el Calvario, en la madre de las batallas, consumado es, está hecho, está terminado, lo hice. Todas estas bendiciones fueron aseguradas de manera específica para todos aquellos por los que Él estaba muriendo aquel viernes. En la cruz Jesús rescató a muchos, perdonó a sus ovejas, reconcilió con Dios a los suyos y apaciguó para siempre el furor divino contra ellos. Consumado es, está hecho. La misma noche que Jesús fue entregado, después de cenar, nos dice Lucas que Él tomó la copa diciendo, esta copa representa o es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. En otras palabras, Jesús les está diciendo, voy a derramar mi sangre por vosotros.
Y así, con mi muerte, con el derramamiento de mi sangre, yo voy a sellar el nuevo pacto. Mi muerte va a ser el sello. Mi muerte va a ser la garantía de que todas las promesas incluidas en el nuevo pacto que los profetas han anunciado desde antaño, con mi muerte, cuando yo derrame mi sangre, esas promesas quedarán garantizadas, quedarán selladas. Esta copa representa mi sangre y mi sangre será la que garantice que todo lo que los profetas profetizaron acerca del nuevo pacto será sí y amén. Ahora, ¿cuáles eran esas bendiciones? ¿Cuáles eran esas promesas? Mira lo que dice Jeremías. Dice, este es el pacto que haré. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Es decir, todos tendrán una relación íntima conmigo. Desde el más pequeño hasta el más grande, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 32 dice, les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Yo y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacer bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y un último texto en Ezequiel 36. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En otras palabras, hermano, lo que Dios dice, lo que Dios había dicho por medio de los profetas es, te voy a limpiar, te voy a perdonar y nunca jamás me volveré a acordar de tus pecados. Y Jesús les está diciendo a los apóstoles, los profetas habían dicho, Dios va a hacer un nuevo pacto. Él se compromete, jura por su nombre, jura por su honor, compromete su deidad a que te va a perdonar y nunca más se acordará de tus pecados. Y ahora Jesús les dice esa noche, esta copa representa mi sangre que voy a derramar dentro de un rato. Y cuando yo derrame, esta es la sangre del nuevo pacto. Esta es la sangre que sella el nuevo pacto. Cuando la sangre sea derramado, consumado es. Cuando la sangre sea derramada, el pacto queda sellado y garantizado. Dios cumplirá. Por eso Cristo gritó, está hecho. Está hecho. Es más, no solamente te voy a limpiar y te voy a perdonar, te voy a cambiar, te voy a transformar. Te voy a dar un corazón nuevo. Voy a arrancar el corazón incrédulo de piedra. Voy a implantar un corazón tierno de carne. Voy a escribir sobre él mi ley. Para que mi ley no sea algo externo a ti que te obliga, sino para que mi ley sea algo interno que tú quieres hacer. Que tú puedas decir, oh, cuánto amo yo tu ley. Pero no solamente te voy a limpiar y perdonar los pecados y te voy a transformar. Es que voy a poner en ti mi espíritu. Yo voy a venir, el Padre y el Hijo, morando en el creyente por el Espíritu Santo, para que me conozcas, para que tengas una relación personal conmigo, para que vivas dialogando, para que vivas una vida orante, para que vivas en mi presencia, en la presencia de Dios, para que ya no tengas necesidad de que nadie te diga, conoce a Dios, porque tú mismo me conocerás. Yo seré tuyo, tú serás mío. Pero no solamente te voy a perdonar y limpiar, transformar y poner mi espíritu en ti. Voy a poner mi temor en ti para que nunca te apartes de mí. Para que goces mi bendición por siempre jamás. Perdón, justicia, transformación, poder, intimidad, seguridad. Y la sangre de Cristo sella esa alianza. Esa es la naturaleza de la expiación. Eso es lo que Cristo logró. Consumado es. No lo digo yo, lo dice el Señor. Lo gritó nuestro campeón, nuestro héroe. Sin embargo, algunos argumentan que esto es así potencialmente. Cristo lo logró en potencia. Y solamente se hace efectivo cuando la persona pone su fe en Cristo Jesús. Todo esto es así, pero hasta que la persona no, si la persona no cree, pues todo esto no se hace efectivo. Porque si permanece en incredulidad,
entonces se condena. Pero yo podría preguntar, ¿pero entonces Cristo ha muerto por mis pecados? Sí. ¿Pero por todos? Sí. Pero si no creo, si no crees te condenas por incrédulo. Pero, ¿entonces Jesús no murió por la incredulidad? ¿Por mi incredulidad? ¿O murió por todos mis pecados menos por mi incredulidad? Si el Señor hubiese muerto por todos los pecados, menos por el pecado de incredulidad, nadie sería salvo. ¿Sí o no? Si el Señor hubiese muerto por todos los pecados, incluyendo el pecado de incredulidad, de todos los hombres, sin excepción, nadie se perdería. ¿Por qué? Porque el Señor es justo. Y yo podría llegar viviendo como un demonio delante del Señor y después de morir decir, Señor, ¿dónde está el cielo? Y el Señor si me dijese, no, para ti no, tú has vivido como un pirata, para ti no es el cielo, para ti es el destierro, la ruina del infierno. Y yo le diría, ¿por qué? ¿Por qué? ¿El Señor murió por mis pecados? ¿Jesús murió por mis pecados? Bueno, sí, pero tú no has creído en Él. Ya, pero ¿murió por mi pecado de incredulidad? Bueno, sí, pero Señor, entonces tú no me puedes condenar por el pecado de incredulidad. Porque tú no puedes pagar 2 veces por un mismo pecado. ¿Es o no? Sí, es injusto cobrar 2 veces una deuda, ¿no? Si alguien quiere cobrar 2 veces una deuda, si la deuda de mi incredulidad la pagó Cristo en la cruz, entonces yo ya no la tengo que pagar. Y si Dios se la exige a Cristo, lo castiga a Él por mi incredulidad, y luego me castiga a mí, acaba de cobrar una deuda 2 veces, y Dios no sería justo. ¿Se entiende el razonamiento? Pero si Cristo murió por todos los pecados, incluyendo el pecado de incredulidad, únicamente de sus escogidos, entonces cada uno de los escogidos se salvará con toda seguridad. Pues con su muerte, Jesús no solamente paga el precio de sus pecados, sino que compra todas las bendiciones del pacto. Todas las bendiciones del pacto. Perdón, santificación, transformación, la inhabitación divina, la morada del Espíritu Santo y la gloria en definitiva. Así que, hermanos, la obra de Cristo en la cruz no hizo posible la salvación de todos. Hizo segura la salvación de muchos. La obra de Cristo en la cruz no hizo posible la salvación de todos. Hizo segura la salvación de muchos. No hizo que las personas fueran salvables. Las salvó. Salvó a muchas personas de manera concreta, de manera eficaz, de forma particular. Por eso llamamos la expiación particular. Como dijera el ángel en sueños a José, dará a luz un hijo, tu mujer dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Jesús subió la cuesta del Calvario, llevaba sobre su alma, llevaba sobre sus hombros, llevaba sobre su pecho bendito los nombres de su rebaño. Justo antes de encarar la cruz, el Señor, como intercesor fiel, se puso en la brecha por los suyos y levantando los ojos al cielo, dijo, yo te ruego por ellos. Padre, te ruego por ellos. No te ruego por el mundo, dice, sino por los que me diste. ¿Cómo? No te ruego por... No, Jesús oró por los pecadores en general, pero en esta hora, como sumo sacerdote, como un mediador entre su pueblo y Dios, Padre, te ruego por ellos, no te ruego por el mundo, te ruego por los que me diste,
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero no ruego solamente por esto, dice más adelante, no ruego solamente por esto, también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Y luego, hermanos, subió la cuesta, se dejó torturar por los soldados, se dejó clavar desnudo al madero, expiró a las 3 de la tarde del viernes, resucitó comenzando el domingo y había hecho una expiación que expía. Había pagado un precio que rescata. Fue puesto por propiciación que realmente propicia. Y por tanto nuestro Señor es un Salvador que verdaderamente salva. No fue una obra con un potencial enorme, fue una obra eficaz. Isaías lo dijo de esta manera: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, se quedará esperando a ver quién decide seguirle. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, pues el Señor estará expectante, viendo quiénes son los que finalmente se acercan a Él y reciben su salvación. No dice eso Isaías. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Verá linaje, es decir, Él levantará consigo a un pueblo, porque Él habrá muerto efectivamente por ellos. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Jesús se ofreció a sí mismo por el pueblo de Dios, terminamos, por sus hijos dispersos, por sus ovejas, por la iglesia, por los muchos, por aquellos que el Padre en las entrañas de la eternidad le dio. Y en la cruz expió eficazmente sus pecados, pagó el precio de su rescate, los reconcilió con Dios, cambió la tormenta del furor de Dios, haciendo la paz con su muerte. El Salmo 24, uno de mis favoritos, dice: de Jehová la tierra es su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares, la estableció, la firmó sobre los ríos. Él es el Creador glorioso, Él es el Señor soberano. Y ahora mira lo que dice el salmista: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Hermano, en el monte de Jehová está todo. Ahí está nuestra bendición. Ese es el lugar de la dicha, ese es el lugar de la felicidad. En el monte, nosotros somos un pez fuera del agua. ¿Has visto un pez alguna vez fuera del agua? Es una tortura verlo. Uno quiere empujarlo al agua porque está muriéndose poco a poco. Está dando espasmos. Bueno, ese es el hombre fuera del monte de Dios. La Biblia siempre hace referencia al monte de Dios. Personalmente creo, y esto tampoco es muy importante, pero personalmente creo que Edén estaba en un monte. ¿Por qué? No sé, la Biblia no lo dice, pero lo da a entender, porque de ahí nacía un río que se dividía en 4 brazos. Y los ríos no nacen en el valle, los ríos nacen en la montaña. Por eso siempre la referencia, alzaré mis ojos al monte. Y esa referencia siempre al monte. ¿Quién subirá al monte del Señor? Allí en el monte del Señor está la vida. Allí en el monte del Señor está el banquete. Allí hay delicias a su diestra. Allí hay plenitud de gozo. ¿Pero quién subirá? El salmista responde: limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha llevado su alma a ídolos o a cosas vanas, que es lo mismo, ni ha jurado con engaño. Ese es nuestro problema, hermano. Que el lugar de la felicidad que ansiamos está en el monte. Pero que ¿quién puede subir al monte? ¿Quién tiene las manos limpias? ¿Quién tiene el corazón puro? ¿Quién nunca ha elevado su alma a cosas vanas? La tragedia es esta: en el monte está nuestra felicidad, pero si ponemos un pie en el monte, Dios nos casina. Porque es una cosa terrible caer en manos de un Dios vivo. Él es santo y nosotros estamos en pecado. Seríamos como la estopa delante del fuego. Nuestra felicidad está en el monte, pero si pongo un pie en el monte, soy hombre muerto. Pero de repente, el salmo cambia. Y de repente dice: alzado puertas vuestras cabezas, y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. La imagen es esta: ¿quién subirá al monte del Señor? Y el salmista dice: el que sea perfecto. Y se hace un silencio, porque no hay nadie perfecto. Pero de repente arranca el coro, y dicen que se abran las puertas. Que se abran las puertas, porque hay uno que sube. Hay uno que está subiendo al monte. Que se abran de par en par las puertas y entrará el Rey de Gloria. Y el salmista pregunta: ¿quién es ese Rey de Gloria?
Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y de nuevo pregunta, ¿quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Así que, ¿quién subió al monte del Señor? El Señor está allí, hay delicias a su diestra, pero yo no soy capaz de subir porque estoy impresentable. No me puedo presentar delante de Dios. Pero de repente alguien dice que se abran las puertas, que hay uno que sube. ¿Quién es el que sube? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y yo digo, pero Jehová no estaba en el monte. ¿Jehová está en el monte o viene? ¿Sube o está? ¿Jehová está arriba o viene de abajo subiendo? Jehová está en el monte, pero se nos dice que el que sube al monte también es Jehová. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, el que está subiendo es Dios, el Dios encarnado, es el Hijo, es el Cristo, que también es Dios, que ha bajado al valle para librar la madre de las batallas. Dice, el que sube Jehová, poderoso en batalla. Claro que es poderoso. Ha librado la madre de las batallas en la cruz del Calvario. Allí Dios Padre trató a Dios Hijo como si Dios Hijo hubiera vivido tu vida, para poder tratarte a ti como si tú hubieras vivido la suya. Allí consumó la salvación. Allí certificó que todas las promesas de Dios, todo el mundo de bendiciones que Dios preparó para aquellos que escogió en la eternidad pasada, las garantizó para que fuesen completamente seguras. Y ahora, el que sube al monte no sube solo. Dice que subiendo a lo alto, dice Pablo, llevó cautiva la cautividad. Es decir, se llevó cautivos a los que eran cautivos. A los cautivos del diablo los tomó para sí y ahora se los lleva como cautivos suyos y los sube al monte de nuevo. ¿Quién subirá? Pues aquellos por los que Cristo ha muerto, porque Él es el pionero que nos abre camino al monte, que nos devuelve al paraíso, al seno, al abrazo de Dios, al beso del Dios Trinidad. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé quiénes son elegidos. Yo no sé por quiénes Cristo murió como sustituto y redentor. Y tampoco necesito saberlo. Pero dejadme terminar en este último minuto ofreciendo el Evangelio libre y sinceramente a todos. Te pregunto, ¿te reconoces pecador y sientes y sabes que necesitas un Salvador? Al mirar los términos del nuevo pacto, al mirar las bendiciones del nuevo pacto, puede decir eso es lo que yo necesito. Eso, limpieza, perdón de mis pecados, lo necesito, transformación, cambio. Eso es lo que yo necesito. Necesito la presencia capacitadora del Espíritu Santo en mí, porque no puedo hacer las cosas que debo hacer. Necesito a Dios morando en mi vida. Eso es lo que yo necesito. Perdón, transformación, la presencia de Dios en mi vida. Te pregunto, ¿crees? ¿Sabes que necesitas eso? ¿Crees que Jesucristo, el Dios encarnado, el Salvador perfecto, es la única provisión de Dios para el perdón de tus pecados? ¿Crees de todo corazón? ¿O todavía estás confiando en tus obras, en tus ayunos, en tus oraciones, en tus ofrendas, en tus trabajos? ¿O te abandonas, desesperas de ti mismo y te abandonas exclusivamente al nombre y a la obra de Cristo? ¿Estás dispuesto a abandonar toda otra confianza? ¿Estás dispuesto a humillarte delante de Él, reconocer su señorío, entregarte sin reservas a una nueva vida bajo el yugo de Cristo? ¿Estás dispuesto a renunciar al mundo? ¿Estás dispuesto a renunciar al pecado? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus caminos? ¿Estás dispuesto? Pues si de todo corazón tú puedes decir sí a estas preguntas, no solamente puedes ser salvado, serás salvo. Vas a salir de este lugar. Puedes salir de este lugar sabiendo que tú eres parte de esa compañía de elegidos y que Jesús murió por ti. Y por lo tanto, puesto que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por ti, te dará todas las demás cosas. No te faltará fuerza. No te faltará la sabiduría. No te faltarán los consuelos. No te faltará la disciplina si es necesario. No te faltará, porque Dios no te va a soltar hasta llevarte al cielo de su regazo.
Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por esta salvación tan grande. Hemos visto la soberanía del Padre en la elección y ahora acabamos de ver la soberanía del Hijo en la expiación. Y nos postramos delante de ti. Nuestro corazón baila de alegría, de asombro, de admiración. Te bendecimos, te besamos. Queremos, Señor, amarte. Perdona la frialdad de nuestro corazón. Perdona, Señor, cuando nos emociona más otras cosas, Señor. Cuando nos emociona más el éxito profesional, el fútbol, cualquier otro deleite. Señor, ábrenos los ojos delante, Señor, de este amor inconmensurable. Y salva a los que aún no son salvos. En el nombre de Jesús. Amén.